Hoy voy a tener la gran suerte de estar pasando un ratito con mi gran compañero Gaby de la empresa Turiar, donde nos van a explicar todas las cosas que están haciendo y todos todas las actividades que tienen familiar y demás para toda la familia, rutas, bueno, mejor que no lo cuente Gaby y le voy a dar paso cuando él quiera. En principio lo que quiero es presentarte y que la gente que no conozca a Turiar, pues que lo conozca a través de ti y de mí. Por Eh, supuesto. Nada, pues eso, lo primero de todo, buenos días y gracias por pasar este ratito conmigo y darnos a conocer un poquito lo que es la empresa Turiar y a qué se dedica y todas Claro, las oportunidades de ocio que que son tenéis, muchas. que son muchísimas. Doy fe de ello, que son muchas. Así que yo no me voy a enrollar más y te doy paso para que te presentes y presentes a la empresa de Turiar. Muy bien. Pues nada, yo soy Gaby, soy Gabriel. Estoy trabajando en Turiar desde hace 2 años y nada, yo llevo el puesto de información y reservas. Tenemos luego a nuestro compañero David en administración, Elisa, temas comerciales, en el hub, que es nuestro punto de venta turístico desde la Estación del Norte, en Valencia. Y bueno, estás tú también, ahí te tenemos también trabajando con nosotros codo con codo, desde luego, con todos los temas de marketing, redes sociales, que la verdad es que haces un trabajazo estupendo. Y luego tenemos a Marta también, que es la gerente, que es la que está ahí pendiente de todo, que está con 1000 ojos a todos. Así que a ver si aparece por aquí Marta. Marta, ¿vas a venir? Esa frase le encanta a Marta y eso, a ver si se apunta también al directo y puede comentar también un poquito. Pero nada, eso pues eso somos la plantilla que formamos Turiart ahora mismo y nada, la verdad es que nosotros, como has dicho tú, nos dedicamos a turismo de ocio, turismo familiar también, hacemos muchísimas cosas, la verdad es que súper entretenidas, tenemos de todo, tenemos visitas culturales, tenemos rutas infantiles, tenemos formación, tenemos de todo, la verdad es que tenemos una oferta de productos muy rica y merece muchísimo la pena. Tenemos también excursiones, también montamos excursiones a muchos sitios diferentes. Tenemos también, llevamos la parte de agroturismo, ¿vale? Desde Agricultural Tours. Y nada, la verdad es que llevamos, ya te he dicho, muchísimas cosas. Es que si me pongo a explicar cada una, madre mía, necesitaremos 10 días. Claro, de hecho digo que se acaba de unir a nosotros a una de las últimas bodegas, bodegas utilianas, Es eh, verdad. que participó en nuestro último concierto secreto, que es una de las actividades que realiza Turiar y que es una de las actividades creo que más especiales porque Pues damos a conocer sitios muy especiales también de Valencia, ¿no? Y bueno, prefiero que lo expliques tú en qué consisten nuestros conciertos secretos para que la gente no se los pierda porque vamos a seguir nuestros conciertos secretos, por supuesto. claro. Pues mira, los conciertos secretos, la verdad es que es una actividad que está teniendo muchísimo éxito, que nosotros estamos súper contentos y súper agradecidos por todo lo que recibimos nosotros también, porque también nosotros recibimos, no solo lo montamos, sino que también recibimos. La verdad es que ahí hay de todo. La verdad es que conocemos gente estupenda, conocemos grupos estupendos, ¿vale? Los conciertos secretos, pues como su nombre indica, son secretos, la gente se apunta pero no sabe cuál, o sea, no sabe dónde va a ser. Va a saber el día que se va a hacer y la hora siempre suele ser el último sábado de mes, si no hay ningún problema, si no hay ningún evento, ningún acontecimiento que impida su evento así, el último sábado de mes, suele ser sobre las 8 y suele ser en el centro histórico de Valencia para que la gente no tenga que desplazarse lejos, no tenga que coger coche o lo que haga falta. Entonces, la verdad es que lo que hacemos en los conciertos secretos es eso, es dar a conocer
grupos de música locales, gente que a veces no es conocida, pero que nosotros la damos a conocer y la verdad es que la gente, todo el mundo ha quedado súper contento con los grupos que hemos conseguido traer hasta ahora, grupos, solistas, hemos llevado de todo, cantantes de ópera, es que ha habido de todo, la verdad es que ha sido un éxito total. Por ejemplo, en Navidad fue súper chulo porque pudimos hacer eso también, villancicos también, ¿no? Pues adaptarlo un poco al tiempo y la verdad es que hay de todo y es espectacular, ¿no? Y eso además, sí. Navidad fue solidario, también hay que decir que participó con nosotros la asociación de ISICU y Ujú. todo lo que se recaudó fue para una de las eh, obras que llevaban ellos. Y bueno, lo que decimos, que un concierto secreto no lo saben hasta 24 horas antes de que vaya a ocurrir Correcto. el sitio, ni nada. El sitio lo saben 24 horas antes, pero después descubren los conciertos que normalmente son dos grupos de media hora y Por descubren la supuesto. bodega de la Comunidad Valenciana y nos presentan sus mejores vinos. ¿De acuerdo? Exactamente. Y luego el lugar Entonces, que se hace siempre suelen ser sitios que tienen historia de la Comunidad Valenciana, no es un sitio cualquiera, porque nuestro exactamente. fue en un hotel muy chulo y en algunos otros sitios también ha sido, bueno, yo creo que mejor que lo descubran ellos, ¿no? Ujú. Y que se animen a participar en nuestros conciertos secretos porque es una experiencia que se van a llevar Claro, mucha cultura y además se desde lo van a luego. pasar muy bien. Y para los más Sí, sí. pequeños, Gaby, ¿qué rutas tenemos? Porque ahora Buah, pues para los más pequeños, deseando salir y están deseando claro. pasarlo bien. Entonces, nosotros somos Turiar es una empresa que se dedica al turismo familiar, como hemos dicho, y entonces para nuestros Ujú. pequeños tenemos muchísimas actividades. Desde Dime luego. qué rutas hay para ellos. Pues mira, la verdad es que para los más pequeños tenemos un montón de cosas de oferta que podemos ofrecerles, desde rutas infantiles, por ejemplo, una de nuestras rutas estrella sería el Valencia Family Tour. ¿Qué- Esa ruta que sale todos los sábados desde la Estación del Norte, según horario de verano o de invierno, será o a las 6 o a las 5 de la tarde para pillar bien la hora del sol, que no se queden a oscuras. Y es una ruta que se hace para descubrir la ciudad de Valencia, pues nuestra guía oficial siempre va a darles a conocer la ciudad de Valencia, pero de forma pues adaptada a los niños, que no se aburran, que no reciban mucha información como le gusta recibir a lo mejor a un adulto, sin embargo siguen aprendiendo y descubriendo y conociendo la ciudad. Entonces ellos no se van a ir con las manos vacías, los niños van a aprender sobre la ciudad, van a conocerla. Esto no está solo orientado a lo mejor a los turistas extranjeros, sino que también a nuestros propios niños de la comunidad valenciana, de la ciudad de Valencia mismo, pueden descubrir la ciudad, pues así. Además, se hace jugando también para que los niños se entretengan también, pues es que no se van a aburrir nunca. Nosotros todas las opiniones que recibimos de la gente, los comentarios son siempre muy buenos. La verdad es que siempre felicitan a nuestras guías que se saben adaptar, que tienen mucho trato con los niños y siempre están súper contentos para esto, ¿no? Entonces, pues esta ruta, por ejemplo, lo que hacemos es una visita por el centro histórico con los lugares más importantes. Se pasa, por ejemplo, por la Lonja de la Seda, se pasa por la Plaza de la Virgen, se entra dentro de la Estación del Norte y entonces la guía, como guía oficial, va a explicar todos los monumentos, todo lo que se visita, pero también les va a ayudar a entretenerse jugando, pues a lo mejor les va a dar siempre un cuadernito al principio de la ruta para que puedan ir rellenándolo, puedan ir pintando, que puedan encontrar las diferencias, por ejemplo, cuando llegan a la iglesia de Santa Catalina, detrás de la Plaza Redonda, por ejemplo, pues todas esas cosas son lo que hace que nuestra guía pueda adaptar siempre estas visitas a nuestros niños. Pero como esta tenemos muchísimas rutas más. Tenemos Atrapa un dragón, tenemos Caballeros y princesas. Atrapa a un dragón es para los más pequeños, ¿no? ¿Sí?
y es una de las rutas que creo que a los niños más pequeños les encanta, ¿no? Porque eso de ir a atrapar un dragón, nuestra dragona se llama, si lo saben los niños, que no lo digan, porque eso lo vamos a poner en preguntas, a ver si averiguan que Exactamente. la dragona. Luego tenemos también lo de princesas, caballeros y princesas, ¿no? Que pueden ir Exacto. de romano. Y esa Ujú. ruta no se realiza en Valencia. En la de caballeros y princesas se realiza en... La de Caballeros y Princesas se realiza en Valencia también, por todo el centro histórico. Empieza desde las Torres de Serranos, de hecho, ¿vale? Para visitar, pues es un poquito también a modo eso de Caballeros y Princesas, pues empezar que mejor que desde los restos de la antigua muralla de la ciudad de Valencia, ¿no? Pues eso es para darle un toque especial. La verdad es que todos los niños salen súper contentos, ¿no? De poder visitar, hacer esa visita, ¿no? Entonces, pues Caballeros y Princesas, nuestra guía que va disfrazada también de princesa, que es que merece muchísimo la pena. Los niños les invitamos a que si tienen disfraces pueden ir a hacer la visita disfrazados también, como caballeros, como príncipes, como princesas, como damas, como lo que quieran, ¿no? Eso estamos súper contentos y ellos se acaban súper contentos también. La verdad es que es un gustazo. Y luego la ruta que dices tú de romanos también es que esa también es súper guay, ¿no? Porque los niños la pueden disfrutar pues en Sagunto, en la ciudad de Sagunto, que está muy cerca de Valencia, a unos kilómetros de Valencia. Y Sagunto, como todos saben, es una antigua ciudad romana. Bueno, ha habido muchas civilizaciones que han vivido ahí, pero de las más principales e importantes ha sido la civilización romana, ¿no? Pues entonces en Sagunto lo que damos a conocer es eso, que toda la civilización, toda la historia que ha habido ahí, pues de una manera totalmente entretenida para los niños, totalmente diferente, que puedan salir de la ciudad también, pues que a los padres les apetece ir a pasar el día afuera, pues qué mejor oportunidad que conocer esta ruta y quedarse luego a comer por Sagunto, acabar de disfrutar todo lo que no hayan podido ver con la guía, si les ha quedado ganas de conocer un poquito más. A ver, la visita está muy completa, siempre las visitas son 2 horas, pero son súper fáciles de hacer la visita siempre a pie y merece muchísimo la pena porque la guía lo va a explicar todo, les va a entrar luego al castillo y al teatro romanos y es que es una visita totalmente completa, esta y todas las demás. Y luego no solamente tenemos para los más pequeños, también tenemos para los adolescentes, porque también tenemos la ruta que es, bueno, dila tú y presenta esa ruta que también es muy, muy interesante. A ver, ¿a qué ruta te refieres? Es que tenemos tantas La, rutas que ya... la de Misterio del Tiempo. Ah, por supuesto, exactamente. Sí, a ver, tenemos también rutas para niños, no tan niños, a lo mejor adolescentes, que puedan disfrutar siempre, siempre conociendo la ciudad de Valencia de forma entretenida, divirtiéndose con juegos. Yo la verdad es que recuerdo que cuando hice esa ruta yo por primera vez me encantó, porque la guía, pues eso, explicaba la ciudad a modo de gincana, pues haciendo siempre pruebas para que antes de explicarlo, la guía antes de dar esas explicaciones que tiene que dar sobre cada sitio, pues los niños primero tengan que hacer el juego, tengan que hacer, descubrir algo, tengan que buscar algo y luego a partir de ahí es cuando la guía puede darles la explicación de dónde están, qué es lo que han hecho ahí, qué es lo que ha pasado. Entonces es una ruta totalmente diferente pero súper entretenida también. Y esta es una ruta que tenemos intención de volver a programar con más regularidad en cuanto podamos salir de casa porque es que es otra de nuestras tantas rutas que nadie pasa sin haberla podido disfrutar, que es que todo el mundo está contento con esta ruta también. Y luego tenemos también rutas que ya no son solamente en Valencia, porque también tenemos las mujeres de Borgia Por y hay supuesto. más de disfrutar esa ruta, ¿no? Explica un poquito en qué consiste. A ver, las rutas de las mujeres Borgia entran ya en nuestras excursiones, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que organizamos siempre, cuando se organiza esta excursión, con un autobús, ponemos siempre un traslado desde la estación del norte como punto céntrico para dirigirse hasta Gandía, la zona de Gandía, donde vivieron la familia de los Borgia.
Entonces, lo primero, antes de llegar a Gandía, se desvían un momento y pasarán por el monasterio de San Jerónimo de Cotalba y después de allí ya se dirigirán hasta la ciudad de Gandía. Ahí lo que van a visitar va a ser el Palacio Ducal, el Museo de Santa Clara y luego además también en esta visita lo que incluimos de manera opcional siempre, pero que recomendamos muchísimo también, es la comida que ofrecemos ahí incluida en el precio de un restaurante que está muy cerquita del Palacio Ducal y ahí van a comer la famosa fideuá típica de Gandía. Estoy, Entonces, merece está muchísimo la pena, está buenísima, la verdad. muy Y fe. yo animo a todo el mundo a que vayan, que hagan la visita y que luego coman ese plato de fideuá porque está espectacular. Y es más, yo recomendaría la excursión si puede ser teatralizada, porque Exactamente, eso también iba a decirlo. La visita se la- hace, también pueden elegirla según el día, va a ser o teatralizada o sin teatralizar. Teatralizada quiere decir que nuestros guías que tenemos ahí explicándonos cada monumento, cada sitio importante de esta visita, van a ir disfrazados, ambientados, van a meterse en el personaje como si fueran un personaje más de la época y van a poder explicarlo todo como si estuviera el espectador viviéndolo ahí en primera persona. Y es que lo hacen espectacular también para poder visitar eso. totalmente. Y luego, aparte de ese tipo de excursiones, también disponéis de excursiones de agrocultura, Por porque supuesto, ¿no? Culturales, sí, sí. rutas culturales y agriculturales que son muy interesantes, ¿no? Explica un Sí, poquito qué tipo de excursiones tenéis ahora mismo. Bueno, ahora mismo no están programadas con fecha claro. concreta, pero sí que están programadas para en cuanto tengamos la posibilidad de salir. Di qué tipo de A ver, excursiones. claro, a ver, esto ahora mismo, pues con todo el parón que estamos teniendo con el quedarnos en casa durante la cuarentena, ha sido un poco más complicado el poder organizar todo esto, pero sin embargo, en cuanto podamos salir, volveremos a sacar todas las excursiones agroculturales que tenemos previstas, porque son muchísimas, de muchísimo tipo, y además lo bueno que tiene es que nosotros en nuestra página web de agriculturaltours.com ahí tenemos un calendario según la estación para que la gente pueda elegir el tipo de visita que quiere. Por ejemplo, pueden visitar momentos de floración, pueden visitar los momentos de recogida de la fruta y pueden hacer muchísimas cosas también. Entonces, merece muchísimo la pena porque ofrecemos todos los productos locales de la Comunidad Valenciana, los ofrecemos nosotros ahí para visitarlos en esa excursión. Entonces tenemos de todo tipo, tenemos desde la chufa y la horchata por Alboraya, por ejemplo, podemos visitar también los campos de arroz en la Albufera, que también son muy conocidos, ¿no? Todos los arrozales que hay allí. Y tenemos también de todo tipo, podemos visitar los nísperos, los caquis, las alcachofas de Benicarló. Es que hay una gran riqueza y una variedad que a veces ni nosotros mismos conocemos. Yo me encantan estas excursiones, ¿no? Por poder conocer todo esto que tenemos, este producto que tenemos nosotros en nuestra tierra, que es tan importante, ¿no? La ruta de la cerveza, la ruta del vino. Tenemos Por muchísimas rutas. supuesto, eso también, eso, para los que les guste beber un poquito, eso también merece muchísimo la pena. O sea, todas las excursiones que tenemos de cerveza a la fábrica Génesis también, por ejemplo, también a el vino, a Utiel, por ejemplo, también hemos ido por el embutido, por ejemplo, también no solo son productos de la tierra, también el embutido. La ruta de la miel, la llora también. Exactamente. Es que hay de todo tipo, es que por eso yo pido a la gente que entre de verdad en nuestra página web porque ahí verá todas las cosas que tenemos, que es que hay muchísimo real. La página web ahí escrita para que así cuando la gente entre Claro, la pueda ver y dejas también vuestro Instagram para que también la gente os siga. claro, por supuesto. Luego también A ver, sí que culturatour.com. está el mundo de los palacios. Tenemos una ruta que es la Sí, Palacios, aquí los reyes de los palacios. por supuesto. Y es una de las rutas que también es muy chula, ¿no? Y cuentan Sí. un poco qué tipo de, o sea,
¿cuáles son los palacios que se hacen en esa ruta? Pues a ver, la ruta de los palacios es una ruta como diferente totalmente, ¿no? En la ciudad de Valencia no va a ser lo típico de visitas la lonja de la Seta o vas a ver lo que es lo más conocido realmente, sino que visitas otro tipo de cultura totalmente diferente que tenemos también ahí en el centro histórico, que es espectacular, ¿no? Visitar eso, pues visitamos desde luego el primer palacio, el más importante, más conocido, sería el Palacio del Marqués de Dos Aguas, que alberga en su interior el Museo Nacional de Cerámica, y ahí las guías lo explican de una manera impresionante, ¿no? Esta ruta, además, o sea, este palacio, perdón, también se visita durante nuestra visita de caballeros y princesas, también para los más pequeños. Pero la ruta de palacios valencianos, ya un poco más orientada a los adultos, ahí pueden verlo, ¿no? Estoy viendo que estás escribiendo nuestra página web, muy bien. Claro, Pues porque eso, has puesto entonces. la de Cartus, pero no habías puesto la de Turiar. Y con los dos nombres aparecemos en Instagram para que la gente siga también la cuenta de Agricultura Tours y la cuenta de Turiar, porque ahí se publica, ahora mismo están publicando todos nuestros guías sus rutas y dando un poquito a conocer pues lo que nos estás explicando también. Claro. Nosotros eso, ahora mismo, de hecho, tenemos la suerte de poder contar con unos guías espectaculares también, que nos están ayudando muchísimo durante este tiempo de cuarentena en casa. Están promocionando estas rutas que tenemos para que la gente pueda descubrirlas, pueda quedarse con las ganas de, vale, pues ya sé qué visita quiero hacer en cuanto pueda salir de casa, en cuanto nos dejen ya volver a nuestra normalidad de ofrecer todas las visitas, las excursiones, las rutas, que la gente pueda descubrir, pues esto, por ejemplo, en la ruta de Palacios Valencianos que está explicando, ¿no? Pues los guías están volcándose muchísimo para que la gente pueda descubrirlo también de esta manera. Entonces merece mucho la pena para ver pues palacios valencianos con lo que decía el Palacio del Marqués de Dos Aguas, el Palacio de Cervelló, ¿sabes? Estos palacios que a veces pasamos delante y ni siquiera nos paramos a ver, pues a lo mejor el Palacio del Marqués de Dos Aguas todo el mundo lo conoce por fuera, ¿no? Por la espectacularidad que tiene ver la fachada tan recargada de forma barroca, que esto es algo que la gente se asombra realmente, ¿no? Porque contrasta totalmente con lo que tiene a su alrededor. Pero luego también tenemos el Palacio el Palacio de Cervelló, tenemos el Palacio de Marqués de Escala. Son palacios que la gente los tiene delante y a veces ni los conoce, entonces merece muchísimo la pena. Yo Sí, animo mucho a la gente a que los conozca. el Palacio de Cervello de Valencia, pero también está el de Cervellón, que se está en Agna, porque la gente Exactamente. a veces confunde uno con el otro. Entonces Mm. también tenemos la ruta del Palacio de Cervellón, que está en Agna, en la Canal de Navarrés. Esa también la pueden visitar con nosotros. Por supuesto, eso también es una excursión que tenemos que la verdad es que ha tenido muchísimo éxito. Hemos tenido que volver a sacar más plazas porque se agotaban enseguida las plazas en cuanto lo publicábamos. Esto fue espectacular, ¿no? Ver así que a la gente le gustase tanto esa excursión. Es que realmente es algo que no conoce la gente a lo mejor, ¿no? La zona de Anna es conocida por sus paisajes, por el lago de Anna, pero la gente no llega a conocer tampoco lo que podemos tener ahí, ¿no? Ver el pueblo de Anna, ver luego el Palacio de los Condes de Cervellón, es que es espectacular ahí, ver todos los restos de cultura que quedan. Es que ahí ha habido mucha cultura, realmente mucha historia de muchos tipos y yo animo también a la gente a que lo pueda ver porque hay de todo ahí, ¿no? Entonces, pues podrán ver eso, el Palacio de los Condes de Cervellón y después podrán hacer una visita con nuestro guía por el pueblo y luego se quedarán a comer también una comida típica de ahí que no vamos a desvelar, pero que suele ser también especial esa comida y merece muchísimo la pena. Totalmente. Además, también tenemos una ruta que es la de Sorolla, Ujú, nuestro querido pintor valenciano, ¿no? por ¿Y esta supuesto. ruta en qué consiste? Pues a ver, la ruta de Sorolla es una ruta que muestra todos los sitios en los que se ha basado Sorolla para hacer su obra. Sitios por los que ha pasado también, sitios en los que puede haber vivido. Entonces, esta ruta
va a ser totalmente diferente para la gente amante del arte, de la pintura también, que quiera conocer un poco a nuestro pintor más conocido, tan famoso, que ha sido conocido internacionalmente, ¿no? Que este pintor es conocido, tiene muchísimas obras suyas en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Es que ha llegado a ser conocido de forma internacional y tenemos muchísimas obras suyas, muchísimo arte, mucha cultura que nos ha dejado él aquí y podemos visitar todo eso, ¿no? Pues eso es una pasada poder ver, pues, el Museo de Bellas Artes con todo lo que tenemos ahí, que es espectacular, y por todos los sitios por donde pasa también nuestra ruta. Bueno, y no solamente tenemos rutas, porque ahora mismo, como todos sabemos, pues estamos todos en casa, pero tenemos también formación y formación online, que la gente puede estar formándose con nosotros. ¿Qué tipo Mm. de formación online tiene Turiar en estos momentos? Pues a ver, ahí tenemos que explicar muchas cosas, ¿vale? Ahí tenemos que explicar que Turiar, como ofrecemos rutas, ofrecemos esas rutas con guías locales habilitados por la Comunidad Valenciana. Por tanto, lo primero que tenemos que destacar en la formación sería la formación de guías nuevos, guías, aquellas personas que quieran ser guías locales, guías oficiales, pueden formarse con nosotros. Nosotros la verdad es que hemos tenido también mucho éxito formando a nuestros guías y además luego saben que va a haber trabajo con nosotros, vamos a intentar llamarles cada uno en su campo que más domine, cada uno tiene un campo que puede dominar más, también según los idiomas, que eso también merece muchísimo, que a la gente le interesa mucho conocer una visita a lo mejor de forma privada. Entonces nosotros podemos ofrecerla siempre, en cualquier idioma, buscamos siempre esa disponibilidad. Entonces ¿Por qué nosotros, utiliza Turiar para sus rutas? ¿el qué, el qué? ¿Qué idiomas utiliza Turial para las rutas? ¿Cuáles son las que se suelen hacer? ¿En qué idiomas? Pues a ver, los idiomas más habituales suelen ser el español, por supuesto, valenciano también y el inglés. Luego tenemos también muchas rutas que ofrecemos a lo mejor de forma alternativa o bien en italiano, por ejemplo, la visita del Family Tour que tenemos los sábados, esa ruta infantil, o también las podemos ofrecer en francés, sobre todo a colegios. ¿Vale? Pero no obstante también tenemos muchísimos idiomas que realmente cualquiera que nos solicite una visita privada en cualquier idioma nosotros vamos a buscar para tener a nuestro guía disponible en el idioma que necesite la gente. Tenemos alemán, tenemos chino, tenemos japonés, tenemos árabe, tenemos ruso, o sea, podemos ofrecerlo en muchísimos idiomas sin ningún problema y eso siempre ofrecemos las visitas adaptadas también, ¿no? Pues según el número de horas, según el número de personas, según lo que quieran visitar, por dentro, por fuera, nosotros siempre les vamos a ofrecer eso, ¿no? Entonces Y eso no hay ningún problema para la gente. además, los diferentes idiomas lo podéis ofrecer tanto para las rutas normales que tenemos de Turiar, pero también para las excursiones, para que también puedan saber que pueden contratarnos como guías en cualquier idioma para cualquier excursión de las que ofrecemos. Por Eso. supuesto, es que es para todo, para nuestras rutas, para las excursiones, para, bueno, los conciertos secretos, por supuesto, también los hemos tenido ahí en varios idiomas. Es que merece muchísimo la pena eso por esa riqueza que tenemos ahí de lenguas, de idiomas. Yo, por ejemplo, no hay ningún problema si la gente necesita dirigirse a alguien. Yo hablo varios idiomas también, entonces que la gente le suele ser fácil la comunicación, que a lo mejor si un turista italiano no habla español, puede dirigirse a nosotros en italiano, puede dirigirse en inglés, el idioma que necesiten, que nosotros le atenderemos en su idioma y le pondremos a su disposición la visita, la excursión, lo que necesiten en su idioma también. Sí, porque además también teníamos en el hub y tenemos en el hub también hay servicio de audioguías, ¿no? Exactamente, ahí también contamos ahora con el servicio de audioguías que dices tú para visitar o sea, la ciudad de una forma más personalizada, pues a lo mejor si no quieren unirse por lo que sea o no pueden haberse unido a la excursión que tenemos de nuestro Valencia Esencial todos los días a las 11,
pues a lo mejor pueden conocer también el centro histórico, escuchándolo en el idioma que necesiten. Pues de momento lo tenemos en ruso, en inglés, lo tenemos en varios idiomas, ¿no? Pero que la gente pueda disfrutarlo siempre con la visita o sin la visita, nosotros siempre vamos a ofrecerles conocer la ciudad. Totalmente. Y ya pues para terminar con lo que estábamos hablando de formación, que también pueden Y es que ahí comprar, se ha quedado muchísimo, perdón, que ahí se ha quedado muchísimo por explicar, es que tenemos por muchísimas eso, cosas. que pues vamos a la información para que nos digas toda la formación que pueden conseguir a través de nosotros online Claro. y todo lo que se pueden formar para que por lo menos en estos días pues sepan que también estamos ahí en formación online. Di Claro. todas las opciones que hay. Pues a ver, primero de todo lo que comentaba, la formación para guías oficiales y para ello también nosotros vendemos el temario, ¿vale? Entonces vendemos un temario de preparación al examen de habilitación. Entonces eso lo pueden comprar ya mismo. Tenemos la suerte de que podemos seguir enviando durante estos días en cuarentena, podemos seguir enviando los temarios a casa. No hace falta que vengan a recogerlos, los enviamos nosotros mismos y no hay ningún problema. Así ya pueden ir estudiando para que en cuanto se convoque el examen, que esperamos que sea pronto, pues entonces poder la gente ya haberse ido preparando ese examen, ¿no? Que nosotros ofrecemos un temario completo. Ahora mismo lo tenemos actualizado con la versión del último examen de 2017, pero en cuanto salga ya la nueva convocatoria podremos actualizar si ha habido algún cambio, si hay alguna cosa. Pues además también ofrecemos eso, que la gente pueda tener un par de horas de tutoría totalmente personalizada y única y en exclusiva con uno de nuestros guías que le explique si tiene alguna duda, si necesita saber algo, si quiere profundizar en algún tema, puede hacer eso, puede solicitar las 2 horas de formación totalmente personalizada, ¿no? Esa entrevista. Eso por ahí. Luego también, ¿qué más ofrecemos? Ahora ya de forma totalmente online. Para la formación online, lo que ofrecemos, pues, ante todo, el curso de Tour Leader o guía acompañante. Ese curso merece mucho la pena para toda esa gente que quiere acompañar a los grupos, que puede facilitar esas traducciones en a lo mejor algún idioma, por ejemplo, que no hace falta para ello ser guía local. Nosotros ofrecemos el curso de formación para ser guía acompañante, para que sepan llevar bien al grupo, cómo tienen que reaccionar en distintas situaciones, qué es lo que tienen que hacer para hablar con quien sea, ¿no? Pues todo eso merece muchísimo la pena con nuestro curso de formación, ¿vale? Entonces, ese curso ahora mismo ya lo tenemos totalmente abierto, es de forma que la gente se puede apuntar cuando quiera y puede acabar cuando quiera sin ningún problema y el curso está avalado por la Florida Universitaria. Entonces ahí podrán ver que todo el temario que tenemos y pueden ir realizándolo poco a poco y nuestro tutor les va a corregir en lo que haga falta para ayudarles siempre a mejorar, por supuesto. Ese sería nuestro curso de guía acompañante o tour leader. Luego tenemos más cursos, como por ejemplo ahora mismo acabamos de publicar el curso de imagen personal. Es un curso totalmente diferente, es un curso en el que la imagen de una persona es una herramienta de comunicación también, es una forma de comunicación no verbal y ahí también pues se van a poder formar de esa forma la gente para poder transmitir la imagen de una empresa, por ejemplo, la propia imagen personal, como guías, como autónomos también. Nosotros tenemos también la suerte de poder trabajar con muchos guías que son autónomos y que pueden hacer muchos servicios, ¿no? De muchos tipos. Pues entonces la gente puede dar también la imagen que le interesa en cada momento. Entonces, pues eso es muy importante también, ¿no? Como esa herramienta de comunicación. Y no sé, la verdad es que tenemos eso también, no sé si me queda algún curso más, estamos preparando, queremos sacar más cursos, queremos sacar aquí de todo, Si te queda algo en el tintero, Gaby, nada más tienen que ir a la página por web supuesto. o a las redes sociales y Claro, enterarse de todo porque vale la pena que sepan todo lo que está por venir porque esto, vamos, dentro sí, de nada, sí, todos ahí fuera y hay que disfrutar de todo lo que nos
tenemos la Comunidad Valenciana, ¿no? Eh, Exactamente. tenemos mucha riqueza, tanto cultural como, como excursiones. Lo tenemos, vamos, hay que aprovechar al máximo la Comunidad Valenciana. Me ha encantado tenerte este ratito aquí A mí también. y de verdad que eres un crack en tu trabajo. Tengo la gran suerte de poder trabajar con gente como tú, Gaby, porque Eso lo formamos al final, entonces se agradece también. Muchas gracias. o sea, de verdad que ole, ole y ole. Y vamos, turear para arriba y todo el mundo hacer esas magníficas rutas que en cuanto los niños puedan salir a la calle, que no se lo piensen en realizar las rutas familiares Por porque se lo supuesto. en grande. O sea, ya no solamente van a aprender, sino que se van a divertir y Claro. van a descubrir una Valencia diferente y de diferente forma. Así que de verdad que muchas gracias, Gaby, por este ratito y Y Merche. en contacto. Pues muy bien, exactamente. Yo eso animo a la gente que esté interesada, que nos escriba a través de nuestra web, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Si necesitan también cualquier cosa, por email a info@turiart.com y ahí también nosotros nos pondremos en contacto con ellos sin ningún problema. Así que Total. muchísimas gracias. Gracias a ti, guapo. Nos vemos. Adiós. Gracias a ti, Valencia Club Cocina, por estar un ratito con nosotros también. Por Eh, nos, supuesto. nos vemos en las redes, Gaby. Un besito. Muy bien, adiós. Hasta luego. Con Gaby, de la empresa Turiar, y os invito a todos a que visitéis la página web de Turiar, turiar.com, o la de agriculturatours.com, que ahí tenemos las rutas de agricultura. Y si tenéis alguna duda, en su perfil de Instagram también como Turiar o en info@turiar.com, Gaby os va a contestar a todas las preguntas que queráis. Ha sido un placer pasar un ratito con vosotros y nos vemos en las redes. Buenos días.